Busco derecho negativo y me aparecen libertades. ¿Qué tiene que ver? En 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué tienen que ver todos estos conceptos. Por cierto, si te gusta contenido como este, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para saber cuándo se publican videos nuevos. Volviendo a lo de los conceptos. Confunde un poquito cuando uno lee derecho negativo y lo relacionás con inacción o lo relacionás con no interferencia. ¿Qué tiene que ver? Acá lo importante es considerar que los derechos son como ciertas ventajas legales que les sirven a las personas de formas diferentes y existen para proteger los intereses de los titulares de esos derechos. Algunos obligan a una acción y otros a una inacción. Justamente se distinguen entre estos derechos a los de demanda y de libertades, que vienen a ser los derechos positivos y los derechos negativos. Si vamos por la distinción tradicional entre derechos negativos y positivos, vamos a tomar que los derechos negativos son los de no interferencia, que significa que se le impone al Estado una obligación de no hacer. Entonces, para entender este derecho es muy importante tener en cuenta el momento histórico en el que surgió, es decir, en el origen de la doctrina liberal del poder, cuando las intromisiones eran abusivas por parte del poder absolutista y lo ejecutaban sobre los súbditos. Esta situación llevó a que esos afectados proclamen la existencia de esferas de libertad individual que sean inviolables, en donde el Estado no puede inmiscuirse. En este contexto nacen las libertades negativas, es decir, el derecho de un individuo a que el Estado no actúe en determinada instancia social. Estos derechos negativos le imponen al Estado estas típicas obligaciones de no hacer. Es como si estos derechos fueran un muro de protección que limitan el poder del Estado por sobre los individuos. Justamente, si consideramos la generación de los derechos humanos, los derechos negativos los relacionamos con los derechos civiles y políticos, entre los que se destacan la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de religión, el habeas corpus, es decir, tener tu propio cuerpo, el juicio justo, libertad de la esclavitud, etc. Entonces, esta libertad negativa viene a ser la esfera de acción con la que el individuo no se encuentra limitado por el que tiene el poder que puede ser coactivo hacia él. Es decir, que no puede haber una agresión externa que le obligue a hacer lo que él no quiere, ni tampoco a impedirle hacer lo que él sí quiere hacer. Por el contrario, el derecho positivo vienen a ser aquellos que implican una acción. Entonces, el derecho positivo básicamente imponen a otros agentes, que es tradicionalmente el Estado, aunque no de manera exclusiva, la realización efectiva de determinadas conductas. Si tomamos otra vez el concepto de las 3 generaciones de derechos humanos, los vamos a relacionar con los de segunda y tercera generación. Entonces, redondeando, el derecho positivo es el que va a implicar de una forma u otra que los demás den o hagan algo en tu favor, es decir, que tengan una acción positiva hacia vos. Por el contrario, el derecho negativo va a implicar que se abstengan o se limiten en los demás o que se limiten a los demás en beneficio tuyo. Por eso es una acción negativa o una inacción. Viendo estas dos facetas del derecho, es como que los derechos adquieren una doble vía. Si pusiéramos un ejemplo práctico en donde consideramos el derecho a la propiedad privada o el derecho a una vivienda propia y lo tomamos desde el punto de vista de un derecho negativo, vamos a tener a 2 personas. Por un lado Pedro y por el otro Carlos. Pedro tiene cierta cantidad de dinero ahorrado y él tiene la posibilidad de comprarse una casa. Su derecho negativo vendría a implicar que el Estado no puede coaccionarlo, es decir, no puede impedirle que él se compre su casa con sus propios medios, porque él tiene todas las facultades para poder comprarse. Quiere hacerlo y tiene la plata para hacerlo. El caso contrario, Carlos no tiene los recursos para comprarse una casa. Por lo tanto, el Estado tiene que proveerle. En este sentido, vendría a ser como un derecho positivo. Sería un derecho de acción para que se le dé ese derecho de tener su propia vivienda en su favor. Podría ser, por ejemplo, con una promoción de viviendas a un menor precio o de viviendas en pagos reducidos o cualquier otro tipo de promoción que el Estado le otorgue para beneficiarlo. Entonces acá vemos como un mismo derecho puede configurarse según cómo actúa el Estado para con la persona que nos estamos refiriendo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.